Hoy día vamos a ver la clase 11, la última clase de esta unidad, ¿ya? Que es temperatura y calor. Vamos a ver el último método de transferencia de calor, que es la radiación, ¿ya? Que es algo bastante común que vemos, pero quizás no somos tan conscientes de ello, ¿ya? Así que vamos a estudiar la radiación el día de hoy. ¿Ya? Y como siempre yo les pido que estén en un espacio iluminado, ¿cierto? Ojalá tengan cuaderno y lápiz a mano. Tener 45, 50 minutos, yo creo que vamos a terminar. La clase es relativamente corta, hay un ejercicio que les traje como para ejemplificar la materia, y yo creo que vamos a estar terminando un poquito antes de las 5, como 10 para las 5. Ojalá estén en un lugar donde se puedan concentrar. La participación siempre es voluntaria, se puede sacar el silencio y yo feliz de escucharlos y poder participar, y la clase la hacemos todos. Así que vamos con nuestra clase 11, nuestra última clase de termodinámica, así como tal. Vamos a entrar a nuevas materias la próxima semana, ¿cierto? Vamos a llegar a una unidad 2, que tengo que definir de qué va a ser esa unidad 2, si probablemente sea de electricidad y magnetismo. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy, ¿cierto?, es entender este mecanismo de transferencia de calor, el último que tenemos para la clase, o sea, para esta unidad, que va a ser la radiación. Temario de la clase, solamente la radiación, ¿cierto? Y además, en un hasta ahora, no, este hasta ahora es de la clase pasada, hoy día no les traje hasta ahora, pero necesito que me pongan mucha atención para partir con esta clase, ¿ya? Así lo hacemos más cortito también para tener más tiempo para hacer el ejercicio. ¿Qué es la radiación? ¿Ya? La radiación es transferencia de calor por ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son algunas de las ondas electromagnéticas conocidas que nosotros podemos, estamos presentes? Es la luz visible, ¿ya? La luz visible es una onda electromagnética. El infrarrojo, ¿cierto? Ustedes no sé si tuvieron o eran muy jóvenes para tener celular con infrarrojo probablemente, pero cuando yo estaba en el colegio, como en primero medio, octavo básico, nos pasábamos las canciones por infrarrojo, antes del Bluetooth, ¿ya? Y también tenemos la radiación ultravioleta, ¿ya? ¿Cierto? Ahí Gonzalo dice que la radio, microondas, infrarrojos, son puras ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, todos hemos sentido el calor de la radiación solar, ¿ya? Y el intenso calor de un asador de carbón, por ejemplo, o las brasas que hay en una chimenea. Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega a nosotros ni por conducción ni por convección, ¿ya? ¿Se acuerdan que la conducción era transferencia de calor, ¿cierto?, en un mismo cuerpo por la vibración de las partículas? Ahí Gonza, gracias por todos los ejemplos. Ahí son puros ejemplos de ondas electromagnéticas, así que muchas gracias. Y tampoco por convección, ¿cierto? No nos llega a nosotros no nos llega el calor de estos cuerpos como calientes, ¿cierto?, a alta temperatura, por movimiento del aire, ¿cierto? No por convección, por el movimiento de masas de fluido, sino que nos llega por radiación, ¿ya? Esta transferencia de calor existe aunque hubiera vacío entre nosotros y la fuente de calor, ¿cierto? Por eso nosotros también podemos percibir el sol, ¿cierto? La luz del sol y además recibir su calor, ¿ya? Entonces, esta transferencia existe aunque haya vacío, ¿cierto? La convección, antes la vimos que es necesario que haya una masa, ¿cierto?, de fluido para que se pueda mover, para que el calor se pueda transferir mediante el movimiento de esas masas de calor, o por conducción, ¿cierto?, que es transferencia de calor dentro de un mismo cuerpo. Es decir, en la radiación puede existir el vacío, ¿cierto?, entre medio de la fuente y el receptor, ¿ya? Todo calor, o sea, perdón, todo cuerpo, inclusive el nuestro,
a unas temperaturas ordinarias o temperatura ambiente, emite energía en forma de radiación electromagnética, ¿ya? Aunque ustedes no lo sepan. Y ahí les puse una figurita a la derecha para que puedan ver cómo es todo cómo nosotros transferimos calor, ¿cierto? Nosotros, imagínense, ustedes ahí sentados en su escritorio o en el comedor o donde estén sentados o escuchando esta clase, ¿cierto? Pueden ver que el 30% del calor que nosotros emanamos es por evaporación. El 40% es por radiación. Nosotros emitimos calor, ¿cierto?, al ambiente en un 40%. Por conducción es que nosotros transferimos parte de nuestro calor al piso, ¿cierto?, a través de la suela de nuestros zapatos o de nuestros pies. Y también por convección, ¿cierto? Nosotros calentamos la masa de aire caliente que está, o sea, calentamos una masa de aire que nos rodea y se genera un movimiento de aire casi imperceptible, ¿cierto? Porque no es que calentemos grandes masas de aire con nuestro calor corporal, pero sí se genera un movimiento por convección. Es decir, ahí nosotros podemos ver todos estos métodos de transferencia de calor de parte de nosotros como seres humanos. Pero además de los seres humanos, todo cuerpo emite energía en forma de radiación electromagnética, ¿ya? A temperatura ambiente, 20 grados Celsius aproximadamente, casi toda la energía se transporta en ondas de infrarrojo, con longitudes de onda mucho mayores que la de la luz visible. Quiero decirles que cuando la longitud de onda, ¿cierto?, de esta onda electromagnética cada vez es menor, es decir, nosotros podemos, se va a generar un espectro visible de esa luz. Es decir, a temperaturas como los 20 grados Celsius, la longitud de onda que emite, ¿cierto?, emite el cuerpo de esta onda infrarroja, de esta onda electromagnética también, es demasiado grande, ¿cierto? Es decir, a longitud de onda muy grande nosotros no podemos percibir, pero cuando aumenta la temperatura, las longitudes de onda se van achicando, y esto permite que nosotros lleguemos casi a apreciar esta radiación. Y lo que se viene a continuación es un ejemplo muy claro de cómo se puede ver la radiación electromagnética que emana de un cuerpo. Y quiero que vean en la figura de la derecha. Cuando un cuerpo, por ejemplo, este metal o este hierro alcanza temperaturas cercanas a los 800 grados Celsius, la longitud de onda de la radiación que emite se vuelve muy pequeña. Al volverse muy pequeña, alcanza el espectro visible de la luz, ¿cierto? Es decir, son ondas electromagnéticas que nosotros podemos apreciar. En este caso, la radiación la podemos ver. Es decir, nosotros podemos ver cómo ese cuerpo está irradiando calor. Y ese es el funcionamiento que hay detrás también de las ampolletas. Las ampolletas, ¿cómo funcionan? Tiene un filamento, ¿cierto? No me acuerdo el material de ese filamento exactamente, pero este filamento recibe carga que viene desde la corriente, ¿cierto? Eso permite que se eleve la temperatura y se eleve a temperaturas cerca de los 3000 grados Celsius. Entonces, si ustedes preguntan, oye, si esto es solamente luz, ¿por qué cuando yo tomo una ampolleta me puedo quemar los dedos? Bueno, básicamente porque dentro de la ampolleta está este filamento a casi 3000 grados Celsius. Es decir, eso por radiación también emana calor y emana luz, ¿cierto? Alcanzan los 3000 grados Celsius y calienta el filamento a tal punto que se ve un rojo blanco, ¿ya? En cambio, cerca de los 800 grados Celsius nosotros podemos ver como cosas calentadas al rojo vivo, ¿ya?
Entonces, esos son como los conceptos que se manejan. El rojo blanco está mucho más allá que el rojo vivo, es más incandescente, ilumina más y nosotros podemos apreciar a simple vista la radiación que emite este cuerpo, ¿cierto? Nosotros sabemos que una cosa está a altas temperaturas por el color que emana ese elemento. Entonces me preguntarán, ¿por qué nosotros sabemos que una llama de fuego, ¿cierto?, azul es más potente que una llama de color rojo? La explicación que hay detrás de eso viene por la longitud de onda de la luz que emana el fuego. La luz azul que emana el fuego, ¿cierto?, cuando está a muy altas temperaturas, está dada porque la longitud de onda de esa luz que emite es mucho más corta que la del color rojo. Es decir, si nosotros pusiésemos como ¿cómo se llama? Un espectro, de hecho lo voy a buscar, ¿ya? Para poder explicarles con mayor detalle. Si vamos al espectro visible de la luz, acá abajito aparecen las longitudes de onda, ¿ya? ¿Cierto? Acá tenemos 0.0001 nanómetros, acá tenemos 1 metro, ¿cierto? Las longitudes de onda tiene de las radios o de la radio es de 1 metro, frecuencia modulada de la AM son 100 metros, el infrarrojo, ¿cierto?, está en los 1000 nanómetros y entre 0.01 centímetros, y acá es lo que yo les quiero mostrar. En el espectro visible, que es un tramo, nosotros podemos ver, no podemos ver todos los rayos, o sea, todas las ondas electromagnéticas, nosotros no podemos ver todas, podemos ver solamente un espectro visible, que tiene que ver entre ondas electromagnéticas entre tal y tal longitud de onda. ¿Qué dijimos nosotros? Generalmente, a temperatura ambiente, la radiación está a una longitud de onda que entra en el espectro de lo infrarrojo, ¿cierto? Que sería lo infrared que sale acá, ¿cierto? Que está después del espectro visible. Es decir, son ondas que nosotros no podemos ver. Son ondas electromagnéticas que emiten calor, pero que nosotros no podemos ver. Cuando aumenta la temperatura, nosotros estamos disminuyendo la longitud de onda, es decir, nos estamos desplazando hacia la izquierda. Es decir, nosotros estamos desplazándonos hacia, ¿cierto?, hacia acá. Mientras aumentamos la temperatura, nosotros la longitud de onda se va haciendo más pequeña. Tanto así que podemos llegar al espectro visible, ¿cierto? Y en el espectro visible, acá tenemos una ampliación del espectro visible. Es decir, a mayor temperatura, dentro del espectro visible, nos vamos moviendo en esa dirección. Por lo tanto, una llama de color rojo, sabemos que tiene menor temperatura que una llama de color azul. ¿Por qué? Porque el espectro del color rojo tiene una longitud de onda mayor, es decir, está a la derecha. Aumentamos la temperatura de esta llama y nos movemos hacia el azul, es decir, la onda electromagnética que genera una luz a la temperatura que hace que el fuego esté azul, nos va a permitir ver el espectro visible azul de esa onda. Es decir, las llamas rojas versus las llamas azules se explican por esto. Es por eso que, profe, es por eso que hay soles tan potentes que son azul. Exactamente, O sea, exactamente. Es porque, y de hecho, puede ser que los rayos X, la luz ultravioleta, acá está lo interesante, ¿cierto? La luz ultravioleta
es una luz que está o sea, viene a altas temperaturas, ¿cierto? Es decir, su longitud de onda es más corta inclusive que del espectro visible. Nosotros nos tenemos que cuidar de la luz ultravioleta, ¿cierto? De los rayos ultravioleta. No los vemos, ¿cierto? Porque escapa del espectro visible, pero nos tenemos que cuidar de ella porque daña la piel, ¿cierto? Aunque nosotros no las podamos ver. Por eso también en días nublados no tiene que ver con la luz que nos llega, porque la luz que nos llega es luz que podemos ver. La luz ultravioleta es como luz que nosotros no podemos ver. Y además daña el cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué hablar de los rayos X y de los rayos gamma que tienen longitud de ondas muy pequeñas y también pueden ser muy perjudiciales para la salud? Y, por ejemplo, si vemos hacia la derecha, tenemos el infrarrojo y las ondas de radio que existen en como en el día a día, ¿cierto? Pero para nosotros no son perjudiciales. Entonces, a partir de todo lo que es la radiación y del espectro visible, podemos sacar muchas conclusiones, ¿cierto? Muchas de las conclusiones que les he dicho ahora, yo no las había pensado hasta ahora mismo, de hecho. Así que parte de esta clase también tiene un poquito de improvisación en ese sentido, porque se me acaba de ocurrir esa explicación de la luz azul, del fuego y de la luz roja, y de todas también las ondas de radio y la luz ultravioleta y todo. Así que es una clase un poco en vivo con cosas que se me van ocurriendo también en la misma clase. Por eso es importante estar en clase conmigo, porque se me van ocurriendo cosas también que voy explicando en medida de la clase. Ya, chiquillos, díganme. Todas las clases las van subiendo, ¿no es cierto? Sí, todas las clases están subidas y también están en mi página web. ¿Ya? La voy a poner, mi página web la voy a poner al final de la clase. Página web. ¿Ah? Ya, bueno. ¿Cuál es su página web? Mi página web, o sea, todavía no tengo un dominio propio. Por ahora es un dominio que me da Google, como Google Sites, pero las voy a compartir al final de la clase. Ahí pongo el link y todo para que puedan ver la página. ¿Ya? Bueno. Sigamos. Entonces ya entendemos que la radiación se emite calor, ¿cierto? Nosotros podemos sentir el calor a partir de la radiación, y si esta temperatura es muy alta, nosotros podemos percibir el espectro visible de esta radiación, ¿ya? Pero pasemos de esto, que es como lo físico visible, a lo físico matemático, ¿ya? La tasa de radiación, ¿cierto? Es la tasa de transferencia de calor de una superficie es proporcional a su área, es decir, mientras más área tengo, puedo transmitir una radiación más alta, ¿ya? La tasa de radiación, claramente, también aumenta con la temperatura, y aumenta elevado a 4, es decir, por 1 grado Kelvin que yo aumente, perdón, grado Kelvin, 1 Kelvin que yo aumente la temperatura, ¿cierto? Va a aumentar, ¿cierto?, elevado a 4 la radiación, ¿cierto? Entonces, a mayor temperatura, ¿cierto?, aumenta 4 veces, o no 4 veces, como elevado a 4, a la cuarta potencia se llama, la tasa de radiación, ¿ya? Y lo vamos a ver en la fórmula mejor detallado. ¿Qué más? Como la mayoría de las propiedades, la tasa de radiación depende de la materialidad, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo tener una madera, a un plástico o a una superficie de metal, ¿cierto? La radiación va a ser distinta dependiendo del material en que nos encontremos. Y esta propiedad que depende del material se llama emisividad, ¿cierto? Que viene de emitir, ¿cierto? Como la superficie emite la transferencia de energía hacia el ambiente, ¿cierto? O hacia otro lugar. La emisividad, bueno, como bien lo dijimos, depende del material y se escribe con la letra E, ¿ya? Como aparece acá, ¿cierto? La letra E, y depende del material. Entonces, la emisividad es un valor que está entre 0 y 1, ¿ya?
y es 1 si el material es un perfecto emisor de radiación, y es 0 si el material es un perfecto no emanador de radiación, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, la comparación se hace siempre con la tasa de radiación de la superficie dividida la tasa de radiación de una superficie de misma área, pero ideal. Ya es como sacar un porcentaje, básicamente, de qué tan bueno, qué tan buen emisor es esa superficie. Por eso va entre 0 y 1. Entonces, perdón por lo HD que aparece ahí, porque cuando recorto la formulita a veces se ve bien, a veces se ve mal. Acá se ve bastante mal, la verdad. Pero la emisividad también depende un poco de la temperatura. No lo vamos a entender así a ciencia cierta, como la emisividad depende de la temperatura, porque eso se escapa un poco de lo que nosotros vemos en el curso, pero sí tenemos que entender que la transferencia de calor H, ¿cierto? Que es como nosotros escribimos la transferencia de calor, debida a la radiación con una área superficial A, con una tasa de radiación, o sea, perdón, con una emisividad E y a una temperatura absoluta T, se puede expresar de esa manera. Pero acá nos falta escribir una letra más. La letra que nos falta de escribir es este sigma que está acá, ¿ya? Ese es un sigma minúsculo, ¿ya? ¿Y qué es sigma? Pues acá yo lo escribo, ¿qué representa sigma? Sigma representa la constante física fundamental llamada constante de Stefan Boltzmann. Quizás la hayan escuchado por ahí, ¿cierto? Es una constante que habla sobre la radiación. Y en este caso, esta constante viene de la ley de Stefan Boltzmann en honor a sus descubridores a finales del siglo XIX, y su número actual es 5.6704 por 10 elevado a menos 8 watts dividido metros cuadrados Kelvin a la cuarta. ¿Ya? Entonces es un número, ¿cierto? Es una constante fundamental, y esta constante fundamental tiene este número, ¿cierto? El número ha ido cambiando con respecto a los años porque se han ido haciendo algunos ajustes de esta constante. Es una de las constantes universales y actualmente se ocupa este número. Nosotros lo vamos a ocupar como 5.67 por 10 elevado a menos 8. Así de simple, pero les quería mostrar de dónde venía el número. Bueno, sigamos hablando sobre la emisividad. La emisividad suele ser mayor para superficies oscuras que superficies claras, ¿cierto? Para nosotros es natural acercar la mano a una superficie oscura y a una superficie clara, ¿cierto? Que pueden estar a una misma temperatura, pero nosotros vamos a sentir que emana más calor de la superficie oscura que de la superficie clara. Si bien las dos pueden estar exactamente a las mismas temperaturas, la emisividad, es decir, el calor que ellas pueden emitir, es distinta, ¿ya? Entonces, superficies oscuras va a ser mayor que en una superficie clara, ¿ya? Entonces, también depende del color. Acá vamos a hacer un ejercicio de transferencia de calor. Ya, para este ejercicio vamos a ir haciendo nuestro paso a paso para ir entendiendo. Entonces, ¿alguien que quiera leer el ejercicio? ¿Yo puedo leer? Dale, está bien. Ya. Ejercicio de transferencia de calor. Una placa de acero delgada cuadrada de 10 centímetros por lado se calienta en una forja de herrero en una temperatura de 800 grados Celsius. Si su emisividad es de 0,6, calcule la tasa total de emisión de energía por radiación. Ya, perfecto. Muchas gracias, Tami. De nada. Entonces,
lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer es escribir esta formulita, ¿cierto? Lo que nosotros queremos saber es la tasa de corriente de calor, ¿cierto? Que es la letra H. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir o calcular cuánto vale H. Por lo tanto, nuestra incógnita va a ser H, la tasa de emisión de energía o la tasa de corriente de calor, que es exactamente lo mismo. Vamos a plantear, ¿cierto? Vamos a plantear esta ecuación vista anteriormente para calcular H según los valores entregados. Y vamos a ejecutar una vez identifiquemos todos los valores que necesitamos para calcular la tasa de transferencia de calor, vamos a empezar a ejecutar el ejercicio. ¿Y cómo se ejecuta este ejercicio? Este ejercicio, para poder resolverlo, nosotros tenemos que primero calcular el área superficial, ¿cierto? A nosotros nos están diciendo que es un cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado de 10 centímetros por lado. Por lo tanto, tenemos que calcular el área superficial de este cuadrado. Pero ojo, no es que solamente emane radiación por uno de sus lados, sino que emana radiación desde los dos lados. Por lo tanto, el área superficial que nosotros vamos a considerar para este ejercicio es las dos caras, ¿cierto? De esta tapita delgada. Si esta tapita delgada, en vez de ser una tapa delgada, hubiera sido un cubo, nosotros hubiésemos tenido que calcular el área superficial de las 6 caras del cubo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar siempre es que todo aquel espacio o área que está en contacto con, el ambiente, ¿cierto? Va a hacer o va a emitir radiación. Por lo tanto, tenemos que considerar todo eso para calcular el área. En esta parte es súper simple. Primero, tenemos que pasar los centímetros a metros, ¿cierto? Eso es dividirlo por 100. Y después, elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros sabemos que 10 centímetros en metros es 0.1, ya que aparece acá, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por 2 porque la placa tiene 2 caras, ¿cierto? Y eso lo elevamos al cuadrado porque así se calcula el área de un cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos los 10 centímetros acá, los 10 centímetros acá, los pasamos a metros, ¿cierto? Me va a quedar 0,1 y 0,1. Tengo ahí 0,1 metros y 0,1 metros, y la multiplicación de ambos me va a dar 0.01. Y como la cara, o sea, como la placa tiene 2 caras, esto lo tengo que multiplicar por 2. ¿Cierto? Y ahí me queda el 0,02 metros cuadrados. Y así calculo ya mi área superficial. Ahora, los 800 grados Celsius hay que llevarlos a Kelvin, ¿cierto? Porque estos ejercicios que se hacen de radiación se trabajan en Kelvin. No se pueden trabajar en Celsius como los ejercicios que vimos anteriormente, ¿cierto? Esos ejercicios que vimos anteriormente, sobre todo para conducción, nosotros trabajamos con la diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura en Celsius y en Kelvin es exactamente la misma. En cambio, acá me están pidiendo directamente que trabaje con Kelvin. Por lo tanto, yo tengo que pasar mi grado Celsius a grado Kelvin. ¿Qué hago yo entonces para esta parte? Lo que tengo que hacer es acordarme cómo paso de grados Celsius a grado Kelvin y, grados Kelvin a Kelvin, y le sumo 273, ¿ya? Es decir, me queda 800 grados Celsius más 273, queda en 1073. Y con eso ya tenemos calculado nuestra temperatura en Kelvin. Y la emisividad me la están dando, que es 0.6. Y también ya tengo la constante de Boltzmann, ¿cierto? Para poder trabajar en este ejercicio. Y lo único que tengo que hacer
es poder reemplazar, ¿cierto? Nuestra área superficial son los 0.02 metros cuadrados. Mi emisividad me la dan me la está dando en el enunciado, ¿cierto? Que sería 0.6. La constante es siempre la misma, ¿cierto? Que está de acá, 5.67 por 10 elevado a menos 8. Y finalmente tengo mis Kelvin, que son los 1074, tiene que estar elevado a 4. Y todo eso nos va a dar el valor de 900 watts. Es decir, la tasa de transferencia de calor por radiación de esta tablita cuadrada, ¿cierto? Esta placa de acero cuadrada es de 900 watts. Ahora, ¿cómo vamos a comparar estos 900 watts con algo que nosotros sí podemos conocer? Y eso es bastante simple. Si nosotros nos vamos a esta parte de acá, vamos a comparar cómo son los watts que emiten, ¿cierto? Las ampolletas. Y una normal, ¿cierto? Que es la ampolleta incandescente, tiene una transferencia de calor de 40 watts, ¿cierto? Es decir, a una ampolleta normal, ustedes la acercan la mano, ¿cierto? A 40 watts, igual eso va entregando temperatura y después de un rato ustedes se pueden quemar, ¿cierto? En cambio, con algunas ampolletas, a ustedes les pasa que las pueden sacar aún estando prendidas, ¿cierto? Porque la transferencia de calor de esas ampolletas es mucho menor. Por lo tanto, no va a calentar tanto el vidrio que contiene finalmente el filamento incandescente que emite la luz. Y esa es la explicación que está detrás de por qué uno de repente con algunas ampolletas se quema la mano y con otras no. Entonces, para que vean en esta parte, las ampolletas que logran alumbrar más y transferir menos calor son aquellas que son más eficientes. ¿Por qué? Porque emiten luz, ¿cierto? Pero no gastan tanta energía, es decir, no tienen que llevar a temperaturas tan elevadas el filamento para poder emitir la luz, ¿ya? Y acá se puede apreciar finalmente esta comparación. La normal, la que uno si deja prendida 1 hora y trata de sacarla después con la mano y te quema, es de 40 watts. Las otras, generalmente, en mi caso yo tengo de estas, las antepenúltimas, la G Energy Smart, que son de 10 watts, ¿cierto? Es decir, no entregan no tienen una transferencia de calor tan grande hacia el vidrio y al tener mayor superficie, aunque no lo parezca, esto tiene mayor superficie que la incandescente, hace que pueda transferirse mayor temperatura al ambiente y así generar un equilibrio térmico de una forma más fácil. Y lo último de hoy día es hablar sobre radiación y absorción, porque no solamente porque hablemos de radiación, tenemos que dejar de lado el concepto de absorción. Es decir, un cuerpo al mismo tiempo de que puede estar emanando calor, también puede estar absorbiendo calor, ¿ya? Entonces, el cuerpo también absorbe radiación y emana radiación. Y la tasa, dígame. Una consulta, usted dijo que tiene horas para las dudas, ¿Sí? algunos días. ¿Sí? ¿Qué días son esos? Lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 1:30. Ya, gracias. Ya, sigamos. Entonces, la radiación y la absorción, entonces son cosas que van de la mano, ¿ya? Si un cuerpo está en equilibrio térmico con su entorno, significa que la tasa de radiación y la tasa de absorción son iguales, ¿ya? Es decir, no está aumentando su temperatura porque no está ni recibiendo calor ni entregando calor al ambiente, porque están en equilibrio térmico, ¿ya? Y la tasa de absorción viene dado por esta fórmula, que es exactamente la misma fórmula que la que vimos para la radiación, pero cambia una cosita, que es el TS. El TS, ¿qué va a ser? Va a ser la temperatura
en Kelvin, ¿cierto?, del ambiente donde está este cuerpo. Entonces, esta es la temperatura ambiental. Por lo tanto, la radiación neta de un cuerpo va a estar dado por lo que está irradiando y también por lo que está absorbiendo. Claramente, estas cosas se tienen que restar, ¿cierto?, para saber cuál es la tasa de radiación neta. La tasa de radiación neta puede ser negativa o positiva. Si la tasa es positiva, es decir, este valor de la resta es positivo, significa que el cuerpo está irradiando energía al ambiente. Si esta fuese negativa, significa que está absorbiendo calor. Y con esto sería la última clase de esta materia de termodinámica. Así que, eso, chiquillos. ¿Qué les pareció la clase? Wow. Complicada la cosa, bro. Me enredé, profe, mucho. Es un poco compleja si uno lo trata de ver como desde la parte de fórmulas, ¿cierto? Se puede enredar, pero... Profe, ¿me podría explicar lo último, por favor? Sí, ningún problema. Lo último tiene que ver con la radiación y la absorción. Un cuerpo no solamente irradia calor, sino que también absorbe calor, ¿ya? Entonces, para calcular la radiación neta que tiene un cuerpo o la transferencia de calor neta que tiene un cuerpo, uno tiene que restar lo que está emanando el cuerpo y tiene que considerar lo que está absorbiendo el cuerpo, ¿ya? Cuando uno hace esta resta entre lo que absorbe y lo que irradia, si esta resta es positiva, significa que el cuerpo está dando calor al espacio, ¿cierto?, al ambiente. Si esta resta fuese negativa, significa que el cuerpo está absorbiendo calor del ambiente, ¿ya? Entonces, Ya, ahora sí. bacán. Lo importante es entender que como existe la radiación, también existe la absorción, que es como el proceso inverso que existe al mismo tiempo. Por lo tanto, lo último que explico, si un cuerpo está a la misma temperatura que el ambiente, la resta es cero, ¿cierto? Porque esto es la temperatura del cuerpo, ¿cierto? O es la radiación dada a la temperatura que tiene el cuerpo. Y esto es la radiación que absorbe el cuerpo según la temperatura ambiente. Los parámetros A, E y delta son propios del cuerpo en el que estamos calculando, ¿ya? Es decir, lo único, nosotros podemos factorizar, ¿cierto?, la diferencia de temperaturas, y si estas dos temperaturas son exactamente iguales, nos va a dar que la resta va a ser cero. Por lo tanto, no hay traspaso no se entrega calor al ambiente, ni el ambiente nos está entregando calor a nosotros. Hay un equilibrio térmico, ¿ya? Es decir, cuando hay equilibrio térmico no hay tasa de absorción, no hay tasa de radiación, porque son iguales. Un poco igual. No hay transferencia de energía. Exactamente, no hay transferencia de energía. Ya, chiquillos, eso con respecto a esta parte de la materia. Ahora les voy a pedir que se queden un poquito para mostrarles la página web, ¿cierto? Esta es mi página web con la que estoy trabajando. Voy a mandar el link ahora voy a mandar el link por el chat para que la puedan tener. Muchas gracias. Ahí la he estado trabajando con harto cariño. Y acá ustedes se van a la parte de hora de consulta, ¿cierto? Y está el link del horario de consulta, que es exactamente el mismo que este, ¿ya? El mismo link donde ustedes se pueden conectar. Horario de consulta de lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 1:30, ¿cierto? La instrucción es entrar al Zoom con nombre, apellido y curso y esperar su turno para responder las dudas correspondientes. ¿Ya?
Acá tengo esto que es el avance de actividades, que acá a ustedes va a aparecer, denme un segundito, va a aparecer una hoja, ¿cierto?, que pueden revisar desde el computador, desde el celular, y ustedes tienen que ir, ¿cierto?, a diferenciado cuarto medio A, matemática cuarto medio A, y acá voy a agregar ahora las actividades de taller de matemática, ¿cierto?, de prueba de transición. No está actualizado porque me cambiaron algunas cosas, pero va a estar actualizado hoy día en la tarde. ¿Ya? Así que cuando se metan acá, van a poder revisar, ¿cierto? Acá me cambiaron, esto yo lo llamo desde otra planilla, desde la planilla que tiene su profesora jefe. Entonces acá me cambiaron unas cosas, así que tengo que actualizarla, pero acá aparecen las actividades que hemos hecho y quienes las han hecho. Y acá el total de cuántas lleva y cuántas las falta. ¿Ya? Así que ahí pueden revisar su nombre después, buscar su nombre acá y ver cuáles son las actividades que les faltan o cuáles han. Y cuando vayan a esta parte que dice cuarto medio diferenciado física, ¿cierto? Pueden ir acá, están las presentaciones, entonces ustedes van acá y están todas las presentaciones que hemos hecho. Ustedes hacen clic nomás y la pueden ver, ¿cierto? Les va a abrir algo así. Entonces van a ver las clases. No solamente están las presentaciones, sino que también están las actividades. Entonces ustedes acá tienen la actividad de la clase 1, de la 2, de la 3. La actividad que hicimos en la clase 7 fue hecha en clases, así que no se puede recuperar. Y la actividad de la clase 9, ¿cierto? Que me la tienen que enviar, que no me la han enviado. Me falta agregar la actividad de la clase 10, que fue la clase pasada, ¿cierto? Y acá les recuerdo que en la clase 4, 5, 6 y 8 no hubo actividades. Y si también quisieran ver los videos de la clase, están en esta parte que todavía no está actualizado. Por eso sale en construcción, porque me falta agregar eso de ahí. ¿Ya? Lo mismo en matemáticas, ¿cierto? Va a aparecer exactamente lo mismo en matemáticas, y en taller de prueba de transición también va a aparecer lo mismo. Yo les subí un temario de la prueba de transición. Acá está lo de eje de números, ¿cierto? Las presentaciones van a estar subidas en breve, todavía me falta actualizar esa parte, tanto del eje de números y el eje de álgebra. Y voy a agregar una cosita más ahí para que puedan ver toda la materia que entra en la prueba de transición, sacado de un libro que a mí me entregaron, ¿cierto? Que sale con toda la materia súper bien explicada, si quiere estudiarlo de forma individual y personal. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, estoy trabajando para ustedes, por eso, ¿cierto? Acá yo les dejo un mensaje de bienvenida para ustedes, y acá está todo lo que tiene que ver conmigo. Entonces, cuando ya esté listo todo lo de cuarto medio, yo les aviso para que puedan revisarlo. Hoy en día solamente las clases de física están disponibles, pero ya en breve va a estar disponible todo el resto.